Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Eh, Quiero crear este grupo de estudio, más que nada, no tanto para orar, sino para estudiar, ¿no? Estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y para, de alguna manera, que nos demos cuenta que está perfecto, ¿no? Que nosotros seamos personas de oración, que oremos, que hagamos actividades espirituales, pero que también es importante el estudio de la palabra. Y espero que me vaya bien, espero que la gente vea los videos. Sabemos que acá que toda la gloria es para Dios y no para mí, obviamente. Sabemos que el Maestro es el Espíritu Santo. Sabemos que Él va a estar con nosotros a cada momento y nos va a estar enseñando, porque la Biblia dice que Él tiene varias funciones. Hace de recordador, de guía, de maestro, de ayudador. Tiene todas esas funciones. Entonces, en este grupo de estudio, con el libro que vamos a empezar va a ser con la epístola de los Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas, que es realmente una hermosa epístola que vamos a empezar a estudiar. Vamos a ver este capítulo 1 de Gálatas y después voy a ver cómo va. Si yo cualquier cosa digo, chicos, mire, no estoy bien espiritualmente, no me siento preparado, no estudié lo suficiente, no voy a seguir, listo. No seguimos, pero ya es un llamado, es un deseo, es una necesidad, ¿no? de transmitir los conocimientos y demás. Obviamente siempre nuestro maestro es el Espíritu Santo. No soy yo quien habla, sino es Dios. Pero tengo esta necesidad de crear este grupo. Así que vamos a empezar con la epístola de los Gálatas y vamos a leer una introducción antes, ¿no? Vamos a leer una introducción, algo que yo saqué de un libro, de un comentario bíblico que tengo, lo que dice de los Gálatas. Y quiero que ustedes me presten mucha atención con esto. Y dice así: los Gálatas eran tribus celtas que, establecidas primeramente junto al Danubio, se diseminaron después en varias direcciones. Aquellos a quienes dirigía el apóstol Pablo en la presente epístola residen en el centro de Asia Menor, en donde estaba la iglesia de Galacia, en Asia Menor, divididos en dos subprovincias. No es fácil determinar a cuál de ellas pertenece la iglesia de Galacia, a la que Pablo se dirige en Gálatas 1:2, pero la mayoría de los autores modernos opinan con buenas razones que se trata de las residentes en la parte septentrional. El punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin obras de la ley, con la subsiguiente libertad del Espíritu con la cual Cristo nos ha hecho libres y que se ha de usarse en servicio de nuestro prójimo y en obediencia al Señor. En la epístola, Pablo hace frente a unos adversarios concretos, los judaizantes, quienes habrían conseguido embaucar a los Gálatas hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder desde el régimen en la gracia al régimen de la ley. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos convertidos al Evangelio, que veían en Jesús el Mesías de Israel, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos de Israel por medio de la circuncisión. El peligro era muy grave, puesto que si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley, la cruz de Cristo había de perder su eficacia y su escándalo, y el Evangelio dejaba de ser lo que era. Y ahora sí, quiero que todos tengan Biblias en manos, hagamos un esfuerzo para buscar nuestras Biblias y leer, porque vamos a leer, ¿no? Vamos a empezar con el capítulo 1 de esta hermosa epístola de Pablo a los Gálatas, y me gustaría que todos los hagan con Biblias, ¿sí? Me gustaría que sea con Biblia en mano. Es importante que tengamos la Biblia y leamos. Y vamos a empezar con la lectura del capítulo 1 de Gálatas. Y la palabra de Dios dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que eran conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El título de... Vamos a leer el título que dice a partir del versículo 6. No hay otro evangelio. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quienes pervierten el evangelio de Cristo. Acá está hablando justamente de estos individuos que eran judíos convertidos al evangelio, que eran los judaizantes, ¿no? Por eso dice Pablo que hay gente que lo está perturbando, molestando a los gálatas. Estos gálatas realmente muy cabezas duras. Seguimos con el verso 8. Más si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo que hacía Pablo era exhortar a los gálatas. Ya había tenido problemas, como vemos en Hechos 15, en Hechos de los Apóstoles, justamente habla de estos judaizantes, de los judaizantes, que eran judíos convertidos al evangelio, pero molestaban y creían que el único medio para llegar a Cristo era a través de la circuncisión, de obedecer la ley de Moisés. Y vamos a seguir con el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Os trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de nuevo a Damasco. Está contando Pablo de lo que hizo, de los viajes que él hizo, ¿no? Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de entre los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y acá, este es el versículo que quiero remarcar, el 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, acá teníamos a los judaizantes, que eran judíos convertidos al evangelio, pero creían que el único medio de salvación era la circuncisión, obedecer las leyes, ritos y demás. Eso creían los judaizantes, que vinieron, como habíamos leído en la hojita, a embaucar a los gálatas, confundir. Y Pablo estaba enojado, ¿no? Decía, no, Gálatas, no. Por eso les decía, ahí el verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba asombrado Pablo, ¿no? Estaba maravillado de que estos gálatas que habían empezado bien en el camino del Señor, habían comenzado bien, habían comenzado de una manera firmes. Dice Pablo, estoy maravillado de que se alejen, se hayan alejado del camino de la verdad.
Y a partir del versículo 11 dice el ministerio de Pablo: más hago saber que el evangelio anunciado por mí no es evangelio de hombres. El evangelio de hombres, pues yo no lo aprendí del hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Le estaba remarcando a los Gálatas que el evangelio es por la revelación de Jesucristo. Es por esa fe en Cristo. Y él, de alguna manera, no podía entender cómo podían caer tan fácil de que vengan un grupo, que eran los judaizantes, y le digan que esa es la única vía de salvación, el judaísmo, ¿no? Y demás, Pablo cuenta, después dice en el versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo no es sanguinario. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los mataba a los cristianos, ¿sí? Y dice: ya habéis oído de mí cómo era mi conducta en otro tiempo, que asolaba la iglesia de Cristo, que la asolaba, la perseguía. Y ahí vamos a leer, vamos a ir a Hechos capítulo 15, ¿sí? A Hechos 15, para que podamos entender un poco más de estos judaizantes que vinieron a la iglesia de Galicia justamente para enseñar todas estas cosas incorrectas: la circuncisión, obedecer a la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo de alguna manera estaba enardecido, ¿no? Tenía que exhortar, tenía que reprender a los gálatas. Vamos a leer Hechos 15, del verso 1, el verso 1 y el verso 2 nada más. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Acá está hablando de los judaizantes, que enseñaban todas estas cosas. Y justamente embaucaron a los gálatas, a la iglesia de Galicia. Como Pablo y Bernabé tuvieron, verso 2, Hechos 15:2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Había una pelea, había una contienda, no estaban de acuerdo, tenían que tratar esta cuestión, ¿no? De que cómo venían estos individuos a enseñar cualquier cosa a las iglesias, a la iglesia de Galacia, y ahí Pablo les dice, pero que ellos ya habían oído acerca de él, de su conducta, cómo era, porque sabemos, todos nosotros que estamos en este grupo, sabemos que el apóstol Pablo, el sanguinario, perseguía a los cristianos, y asolaba a la iglesia de Cristo, dice. Y en el judaísmo, versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando él agradó a Dios, cuando tuvo ese encuentro con Dios, como leemos ahí en el Hecho de los Apóstoles, cuando él le dijo, el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y después dice todo lo que dice, que fue a Arabia, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Pero ninguno veía ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y para ir ya cerrando, sí, para que no sea muy largo, porque esto no, la idea no es estar 2 horas, ¿no?, con un estudio bíblico, sino no sé cuántos minutos van, 15 minutos más o menos. Vamos a analizar el verso 23. Y ahí le decía a la gente: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La gente decía, este tipo viene, que ahora perseguía antes la iglesia de Cristo,
ahora predica a Cristo, predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, es un cambio, una transformación, algo les pasó a estas personas, ¿no? Por eso decían que antes los perseguías y ahora él predica la fe que en otro tiempo asolaba, detestaba porque perseguía a los cristianos. Esto ha sido el estudio. Hay mucho más para desarrollar, por supuesto, quizás haya mucho más que el Señor los quiere enseñar y que nos quiere sacar, porque cada vez que leemos, sacar de cada capítulo, por cada vez que leemos la Biblia aprendemos más, y uno es bueno que uno también vea en internet o tenga comentarios, libros, o lea comentarios bíblicos. Esto es lo que vimos en el capítulo 1 de Gálatas, y después vamos a seguir con el capítulo 2 y vamos a desarrollar y vamos a seguir con este estudio bíblico, con este desarrollo y estudio de la palabra del libro de la epístola, esta fantástica epístola en donde el apóstol Pablo defiende su apostolado en este capítulo 1, y después vamos a seguir leyendo el capítulo 2. Espero que les haya gustado, que Dios los bendiga, y recuerden, es fantástico que nosotros oremos, estemos en la presencia de Dios. Yo también estoy orando más, estoy tratando de salir adelante con el Señor, pero el estudio de la palabra, el escudriñar y analizar la palabra y leerla también es importante, porque siempre sabemos que Dios algo nos quiere enseñar. Así que este ha sido todo por hoy, y bueno, quizás mañana vamos a ver, porque yo también me tengo que preparar, tengo que estudiar, quizás me tarde un tiempo, el capítulo 2 de Gálatas, y así vamos a ir desarrollando toda la epístola de los Gálatas. Así que les mando un beso, que Dios los bendiga.